Indiscutiblemente, Charles Spurgeon es uno de los grandes predicadores de todos los tiempos. Incluso lleva el título del príncipe de los predicadores. Cuando se habla de predicación, es necesario hablar de este coloso del púlpito cristiano, Charles Hobson Spurgeon. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿cuáles eran las características de la predicación de Charles Spurgeon? Y por otro lado, ¿podemos tú y yo llegar a predicar como predicó el príncipe de los predicadores? Quiero darte la bienvenida a este tu podcast del predicador. Te habla tu amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica. Y hoy tenemos un capítulo, un podcast muy interesante donde estaremos hablando de la predicación o las características de la predicación de Charles Spurgeon. Así que quédate con nosotros en este tu podcast del predicador. Estaremos hablando en este podcast acerca de la predicación de Charles Spurgeon, las características de la predicación de este coloso del púlpito, de este gigante de la predicación cristiana. ¿Y qué es lo primero que deseo destacar de la predicación de Spurgeon que tú y yo podemos aprender? Bueno, muy simple. Su predicación era bíblica. Sí, Charles Spurgeon predicaba desde la Biblia y sus sermones estaban basados en un pasaje de la palabra de Dios. Él exponía el texto bíblico, él explicaba el texto, ilustraba el texto, aplicaba el texto. Y vemos a Spurgeon no huyendo de los contextos o del contexto bíblico, sino que abordaba todo el pasaje de las Escrituras con responsabilidad. Si tú quieres predicar como predicó el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, necesitas tener una predicación bíblica, abordar el texto bíblico con responsabilidad. Es la primera característica de la predicación de Charles Spurgeon. La segunda característica de la predicación de Spurgeon era que él era sano en la exégesis. Spurgeon dedicaba tiempo a la exégesis del texto bíblico, al estudio del texto. Mira lo que él dijo acerca de la Biblia. Él escribió: el mejor comentario bíblico es la Biblia misma. Interesante. Spurgeon dedicaba tiempo al estudio del pasaje. Su predicación era bíblica porque él dedicaba bastante tiempo a estudiar el texto bíblico y a profundizar en el texto bíblico. Pero aunque él entendía que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, encontramos que Spurgeon también leía múltiples comentarios, también analizaba el texto en el original griego. Spurgeon pasaba mucho tiempo leyendo autores puritanos y autores de contemporáneos de su tiempo que abordaban el texto bíblico. O sea, la predicación de Spurgeon fue una predicación fuerte, en primer lugar, porque él era bíblico, en segundo, porque dedicaba tiempo al estudio del pasaje que le tocaba predicar. En tercer lugar, podemos decir que Charles Spurgeon era un predicador organizado. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú ves los sermones de Spurgeon, te darás cuenta que él predicaba en puntos. Sí, él exponía el texto bíblico y dividía su sermón en diversos puntos y llevaba un orden lógico de su sermón. Si algo podemos destacar de la exposición de Spurgeon era el orden de su desarrollo, el orden del desarrollo de su sermón. Él predicaba en puntos y llevaba al auditorio a un clímax en la exposición. Dedicaba tiempo suficiente a desarrollar cada punto de su sermón y era como una especie de crescendo en la exposición. Comenzaba con un punto y ese punto se relacionaba con el segundo, con el tercero, con el cuarto punto, hasta llegar a la conclusión. Su bosquejo, el desarrollo de su sermón eran muy organizados y por esto Spurgeon fue un gran predicador y ha sido uno de los grandes predicadores de la iglesia cristiana. La cuarta característica a destacar de Charles Spurgeon como predicador era
el uso de las ilustraciones. Spurgeon utilizaba muy bien las ilustraciones. Para él, las ilustraciones constituían parte esencial del sermón. Y podemos decir que Spurgeon tomaba sus ilustraciones de diversas fuentes. Por ejemplo, él consultaba la historia, la ciencia, la naturaleza, la literatura, también los clásicos de los filósofos griegos y los romanos. Y de todos estos lugares, Spurgeon extraía ilustraciones para ilustrar, valga la redundancia, el texto bíblico y hacerlo más digerible a sus oyentes. O sea, Spurgeon no solo era profundo en su exégesis, no solo era organizado en el desarrollo de su sermón y bíblico en la exposición, sino que también utilizaba muy bien las ilustraciones y por eso Spurgeon llegó a ser conocido como el príncipe de los predicadores cristianos. Si tú deseas predicar como Spurgeon, necesitas utilizar muy bien las ilustraciones y dedicar tiempo a leer para extraer ilustraciones de la vida diaria, de la ciencia, de la literatura, de los periódicos, de las redes sociales, de cualquier lugar donde te encuentres, puedes adquirir una muy buena ilustración para insertarla en tu sermón. La quinta característica de la predicación de Spurgeon que podemos destacar era su pasión por la invitación o el llamado. Spurgeon no terminaba un sermón sin hacer una invitación al altar. Importante destacar esto. Él estaba comprometido con la invitación, con el llamado. Bueno, él mismo se convirtió gracias a un llamado que le hizo un predicador anónimo una noche de invierno allí en su pequeña congregación, cuando le invitó a que mirara a Jesucristo. Desde allí en adelante, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, hizo un compromiso con llamar a las personas al altar, a venir ante los pies del Señor y confesar sus pecados y entregar su vida completamente al Salvador. Spurgeon se caracterizó por ser un predicador que hacía invitaciones al corazón y apelaba al llamado o al llamamiento para que el pecador viniese a los pies de Jesucristo. Él cumplió con esto hasta el último sermón que predicó. Su corazón desbordaba para que las personas aceptaran la verdad del Evangelio y viniesen a los pies del Señor Jesucristo. Una sexta característica de la predicación de Spurgeon que podemos destacar y que puede ayudarte a ti en la predicación era la prudencia que Spurgeon tenía con la aplicación o las aplicaciones del sermón. Se dice que en cierto momento él escribió: cuando comienza la aplicación, entonces comienza el sermón. Spurgeon estaba muy claro que la aplicación era lo más importante del sermón, que no basta con exponer el texto bíblico, con ilustrar el texto bíblico, que es necesario que el predicador aplique la verdad al corazón de su congregación. Incluso se dice que Spurgeon era muy prudente a la hora de aplicar y aplicaba con amor, aplicaba con devoción, con lágrimas en sus ojos, llamaba a las personas a aplicar la verdad del Evangelio tal como es en Jesucristo. Él era muy disciplinado con respecto a la aplicación en el sermón y esto también podemos aprender de la predicación de Charles Spurgeon. La última característica de la predicación de Spurgeon era o es para mí la más importante de todas. Spurgeon dependía del poder del Espíritu Santo. Alguien dijo que antes de predicar y cuando él estaba subiendo al púlpito repetía una oración constante. Su oración era la misma. La oración de Spurgeon era la siguiente: Espíritu Santo, úsame. Espíritu Santo, úsame. Espíritu Santo, úsame. Y esta oración la repetía desde la primera escalinata hasta la última escalinata cuando llegaba al púlpito y abría la Biblia. Él dependía del Espíritu Santo para la exposición, la predicación de su sermón. Y esto es elemental en la predicación cristiana, queridos amigos que hoy siguen este podcast del predicador.
Bueno, haciendo un resumen, podemos decir, a grosso modo, que la predicación de Spurgeon era bíblica, tenía una exégesis sana, era organizada en la exposición, usaba muchas ilustraciones, era prudente en la aplicación, apasionado en el llamado y dependiente del Espíritu Santo. Si tú quieres predicar como el príncipe de los predicadores lo hacía, tienes que tener en cuenta estas 7 características de la predicación de Spurgeon. Debe ser bíblico, responsable, haciendo la exégesis del sermón, organizar el mensaje de tal manera que pueda llevar a los oyentes a una conclusión, usar buenas ilustraciones, ser prudente en la aplicación, ser apasionado en la invitación y sobre todo depender del Espíritu Santo. Quiero decirte que esta no pretende ser una lista exhaustiva de las características de la predicación del príncipe de los predicadores de Charles Spurgeon. Más bien es un pequeño esbozo de lo que creo que fueron las características principales de la predicación de este coloso, este gigante del púlpito. Una característica más que puedo resaltar era el hecho de que Spurgeon era apasionado, no solamente en el llamamiento, sino en la exposición completa. Nosotros vemos un predicador al leer los sermones de Spurgeon muy apasionado en la exposición, interesado en que la gente entendiese el texto bíblico y que sintiese el peso de la verdad. Podemos decir que en la vida de Charles Spurgeon el verbo, o sea, el sermón, se hacía carne en él como predicador. Y esto lo podemos ver en la lectura de cada uno de sus sermones. Yo te invito a que tú también seas apasionado con la predicación, que llegues a ser un príncipe de los predicadores, dependiendo del Santo Espíritu y siendo responsable con la exposición. Que Dios te bendiga. Me despido de ti en este momento con gozo y alegría, invitándote para que te suscribas a nuestro canal, des un clic al botón de las notificaciones y recibas este podcast del predicador para seguir creciendo en la práctica de la predicación cristiana. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.